Bien, bien, por ahí, ¿quién más está? Buenas noches Daisy, buenas noches Greta, qué bueno, ya probaste. Buenas noches a todos. Muy bien, vamos a empezar con nuestra quinta sesión. Hoy vamos a trabajar el tema de emociones, ya algunas actividades que están ligadas a la parte de la psicomotricidad, pero trabajar el desarrollo de emociones. Ustedes ya deben tener algo de información, ¿no? Que últimamente se está o se estila la educación respetuosa, ¿cierto? Eh, lo que buscamos dentro de la educación respetuosa y dentro también del trabajo respetuoso que se puede hacer desde el aula, desde los centros de estimulación, es que nosotros vayamos también trabajando o vayamos también ayudando a que los niños puedan desarrollar el conocimiento de su parte emocional, ¿no? Que vayan identificando cuáles son las emociones que van sintiendo, que vayan reconociéndolas sobre todo. Entonces, la clase de hoy está bastante ligada a eso, a que nosotros podamos entender la interconexión entre el movimiento, entre la psicomotricidad y el desarrollo emocional. Por lo tanto, en esta quinta sesión vamos a explorar cuál es el vínculo profundo que existe entre el moverse y utilizar esa expresión, utilizar ese movimiento para expresar lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Y durante el proceso de crecimiento de los niños. Entonces, ya hemos entendido que la psicomotricidad actúa como puente entre nuestro cuerpo y lo que nosotros vamos sintiendo, ¿verdad? Lo que vamos sintiendo. Y que este movimiento nos ofrece también algunas herramientas para que podamos regular y podamos expresar nuestros estados emocionales. Esto definitivamente impacta positivamente en la autoestima, en el autocontrol, en la conciencia emocional, contribuyendo al bienestar integral de las personas, ¿no? Integral sobre todo de los niños, que empieza desde su infancia, pero va a ir, persiste a lo largo de la vida. Entonces, a través del movimiento es la mejor opción que nosotros tenemos para poder desarrollar la inteligencia emocional, ya que no solamente vamos a ver al individuo como solamente motriz, ¿no? Sino lo vemos desde todas las esferas. Recuerden, 4 áreas: emocional, social, física y cognitiva. Por lo tanto, es un desarrollo integral, ¿verdad? Un desarrollo integral. Entonces, vamos viendo cuáles son los objetivos de esta quinta sesión. Muy bien, les voy mostrando que yo me endulzo en hablar y me olvido de irles mostrando las diapositivas. Bien, entonces hoy vamos a trabajar psicomotricidad emocional. Vamos a ver una pequeña introducción que ya se las dije, conocer cuál es este vínculo entre el desarrollo emocional y la psicomotricidad. También cuál es el rol que desarrolla el movimiento en la regulación emocional y las técnicas para trabajar esta expresión emocional. Bien, hoy vamos a intentar comprender, buscar comprender cómo es que estas experiencias motoras van a impactar en el desarrollo emocional. También analizar la influencia del movimiento en la construcción de la identidad, ¿ya? Durante la infancia. Y también ir ideando, yo les planteo algunas actividades que van a contribuir a la regulación emocional, pero vamos conversando en la última parte qué actividades ustedes a raíz de esto también pueden ir ideando o qué actividades ya trabajan. ¿Listo? Entonces, la primera hora yo les expongo, vamos resolviendo algunas consultas que surjan de allí, pero ya la media horita última vamos a ir conversando. ¿Bien? Esta clase, como les dije, es solo de conversar. Ya la siguiente clase es donde les voy a presentar
videos, donde les voy a presentar imágenes para que esté más recargado. Es importante que ahora nosotros trabajemos lo primero que se nos venga en mente, trabajemos lo que vayamos entendiendo respecto a los conceptos y ya en la última parte ya vamos a la parte, ya vamos a la parte práctica más que todo. ¿Bien? Entonces, manos a la obra, vamos a empezar nuestra clase de hoy. ¿Listo? Entonces, ya vimos que es importante el desarrollar la psicomotricidad porque refuerza la estima propia, refuerza la creencia que se tiene de las personas de creer, de lo que creen de sí mismo, de la capacidad, del logro. También refuerza el vínculo de la persona que cuida con el niño o con el entrenador y con el niño o con el profesor y con el niño, el hecho de que se le vaya reforzando y encomiando y validando en la primera infancia los logros que va teniendo el niño, ¿verdad? Entonces, a través de esta actividad, a través del movimiento o la psicomotricidad, los niños van a expresar, van a decirnos lo que quieren, ¿verdad? Los niños a través de sus acciones nos muestran cuál es su deseo de hacer, su deseo de sentir y su deseo de comunicarse con otras personas. Entonces, pasa distinto que cuando un niño no puede desarrollarse motrizmente o de repente de manera natural o adecuada, entonces puede ser que este movimiento sea por algún retraso psicomotor, de repente por alguna lesión. Entonces, suele pasarnos que estos niños de repente tienen esta experiencia suelen tener emociones mucho más negativas o de repente tienen mucha más frustración, inseguridad o baja autoestima y esto se presenta o se manifiesta con con estas conductas disruptivas, berrinches mucho más frecuentes, de repente desafiante la conducta del niño, ¿verdad? El niño no entiende límites, no sigue indicaciones, tira objetos, agrede a otras personas. Entonces vamos viendo que cuando el niño no logra expresarse, ¿no? Les ponía aquí, cuando el niño no logra expresar, eso sí afecta significativamente su emoción o significativamente su comportamiento, porque no sabe cómo lidiar con estos sentimientos. ¿Listo? Entonces, a través del movimiento, como les decía, ellos pueden disfrutar de su cuerpo, van a adquirirlo, el movimiento como algo natural. Por lo tanto, yo insisto, desde casa o en la escuela, no buscamos o no busquemos que los chicos se sienten las 4 o 5 horas que estamos dictando la clase. Va a ser difícil conseguir eso. El niño necesita movimiento, necesita pausas si estamos en la escuela. Si estamos en los centros de estimulación, por lo tanto, allí sí es full movimiento, ¿verdad? Los 45 minutos que duran las sesiones o a veces media hora que duran las sesiones. Entonces, tratamos de sacarle provecho, ¿no? Que el niño siga circuitos, siga indicaciones, la actividad que programamos para el grupo se lleve así, ¿no? A rajatabla, digámoslo así. Pero sí es importante que el niño se mueva, ¿ya? El niño se mueva. Hoy justo me tocó sesión con estos niñitos que visito en casa. Entonces yo llego normal y el niño me saluda, hola Jessica, hola Miss, me dice, me hace pasar, me hace que me siente, me dice, ¿no? Banana, que si quería un plátano, le digo, no, gracias. Y le digo, pero hoy salíamos al parque, ¿te acuerdas? Y dice, no, no quiero, ¿no? No quería salir. ¿Y qué quieres hacer? Ah, hoy día quiero jugar con plastilina, pero no me dice quiero jugar, ¿no? Hoy plastilina, le digo, a ver, expresa lo mejor. Hoy plastilina. Después me dice, y correr, y rodar. Ah, ok, quieres hacer esto, pero en casa, no lo quieres hacer en el jardín, en el parque. No, aquí, dice. Ok, entonces jugamos esto aquí, ¿no? Entonces, entender si el niño debe estar cansado, debe estar agotado, la escuela fue bastante temprana la sesión también. Entonces, entenderlo, que el niño también se puede cansar y escuchar, validar lo que tenga que decir. Cuando el niño logra expresar lo que quiere y lo que no quiere, tú te vas dando cuenta cuánta seguridad tiene esa expresión.
¿verdad? Entonces yo le digo, ok, no quieres hacer eso. Listo, entonces nos quedamos en casa y vamos a jugar con esto de acá. Y para ir viendo, porque era extraño que me atendiera de esa manera, entonces le digo, ¿quieres jugar con esto? Le saco unos juguetes y me dice, no, no quiero, no quiero, y se va por ahí gritando. Le digo, ok, yo te entiendo, te escucho. ¿Y con esto quieres jugar? No quiero. ¿Y con qué quieres jugar? Y me dice, te dije, plastilina, te dije. Entonces, escuchas ahí, ya te dije, no me escuchaste, te dije plastilina. Ok, si te escuché, le digo. ¿No? Y volvemos y jugamos con las plastilinas y de lo más tranquilo, siguiendo indicaciones, ¿no? Dándole pautas de qué es lo que quería. Entonces, allí yo también voy viendo cómo es que el manejo emocional del niño se va dando, ¿no? Porque se frustra, ya te dije, pero antes, meses antes, él me hubiera hecho un berrinche, tirado las sillas, tirado los objetos, acostados en el, se hubiera acostado en el suelo, a golpearse la cabeza o a hacer pucheros con la saliva. Entonces, cuando yo lo pongo en situaciones así, dentro del trabajo, dentro de la intervención, entonces yo me voy dando cuenta cómo va gestionando la emoción. Por lo tanto, es un progreso, ¿verdad? Pero el niño necesita moverse. Entonces está por un lado, por otro, le digo, ok, ya está bien, ya te entendí, ya te entendí. Vamos a hacer lo que quieres. Hoy no teníamos programado hacer ninguna actividad, solo jugar. Jugaremos hoy día. Entonces, de lo más tranquilo, y luego me dice, mañana al parque. Le digo, no, mañana no nos toca vernos, nos toca vernos el viernes. El viernes vamos al parque. Bueno, me dice, ¿no? Entonces, de lo más tranquilo. Yo estaba sorprendidísima. Dije, me han cambiado a mi niño. Me han cambiado a mi niño, decía yo, ¿no? Sonriendo. Pero hay momentos en que los niños te van a responder mejor. ¿Por qué? Porque su inseguridad la van manejando, pero es todo a través del movimiento. Mientras nosotros busquemos la interacción social, busquemos que el niño vaya aprendiendo estos mecanismos para manejar las emociones, para entender la frustración que da, ¿no? Y allí, por ejemplo, dentro de este trabajo emocional que podemos hacer a través de las actividades que vamos a programar, también vamos a ir trabajando, por ejemplo, las interacciones sociales y en las interacciones sociales vamos trabajando valores, ¿no? El respetar, el esperar turnos, el respetar el espacio de una persona. Entonces, vamos inculcando indirectamente valores también. ¿Listo? Entonces, ya lo decía acá, María Montessori, ¿no? Lo decía María Montessori, que el niño se va a sentir seguro de sí mismo y va a dejar de buscar la aprobación de los adultos, ¿ya? Cuando el niño va a sentirse libre, ¿ok? El niño se siente seguro de sí mismo y deja de buscar que los demás adultos lo aprueben. ¿Cómo nos damos cuenta cuando él busca la aprobación? Entonces, tú le preguntas algo al niño y el niño mira directamente a su cuidador o espera que le digan, qué bien que lo hiciste, ¿no? Y se anima, pero si no le dices, el niño está ahí expectante de lo que le diga. Entonces, cuando deja de buscar la aprobación de los niños, el niño se va a sentir mucho más, de los adultos, perdón, el niño se va a sentir mucho más independiente. Por lo tanto, desde pequeños, según el consejo de María Montessori, nos dice, desde pequeños hay que enseñar a que el niño mire, observe, descubra, ¿verdad? Que pueda apropiarse de todos los sentidos que le pueda suministrar información. Entonces, desde allí nosotros ya vamos buscando que ellos aprendan a relacionarse de manera asertiva, de manera empática, a través de lo que de las interacciones que puedan tener, ¿ya? Muy bien, entonces, otro punto aquí que les ponía. Entonces, el movimiento también es una de los lenguajes de comunicación o de las formas en cómo nosotros vamos a expresar, ¿verdad? Eh, mientras van creciendo los niños, hay situaciones en las que ellos, por ejemplo, no pueden hablar, no pueden expresar o no verbalizan bien. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar con los adultos de su entorno? ¿A través de qué se comunican si todavía no articulan palabras? ¿A través de qué creen ustedes que se comunica?
Ajá, de gestos, de señas, de lenguaje no verbal, ¿verdad? ¿Y cómo es que transmite, o sea, cómo se da el lenguaje no verbal? Por el cuerpo, ¿cierto? Por el cuerpo. Ujú. Entonces, en los primeros años, ellos van a aprender a través de la experiencia. Y por ejemplo, el lenguaje lo van a ir adquiriendo también de las relaciones, de lo que escuchan, de cómo ven la interacción, ¿verdad? De la reproducción que le puedan obligar a decir, de la estimulación para que él pueda empezar a emitir sonidos, ¿verdad? Pero mientras no puede hacer eso, se forma o se comunica mediante el lenguaje no verbal. Señalar, hacer sonidos o emitir sonidos o imitar el movimiento de algo que ellos quieran expresar, ¿verdad? O llevarte. Entonces, el movimiento también es una forma de comunicación para los niños. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que va a ser esta relación entre el desarrollo emocional y la psicomotricidad? ¿Cuál sería esta relación entonces? Ya le he venido diciendo, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar esta interacción? Daisy, levantaste tu manito. Sí, profesora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ok, sí, claro. Les preguntaban, ¿cuál creen ustedes que es la relación entre la psicomotricidad y el desarrollo emocional? Bueno, a mi parecer, mediante la psicomotricidad, la interacción con los demás niños, el cómo las diferentes actividades que realizan, pues se sienten más independientes ellos mismos poco a poco, se siente que pueden lograr más cosas y eso contribuye pues a una mejoría en su autoestima, a un desarrollo más equilibrado en su autoestima, como también el poder integrar también las emociones en cada actividad que realicen, ¿no? Ujú, sí. De hecho, cuando el niño en esta interacción, por ejemplo, si dentro de la escuela, ¿no? El niño quiere un mismo juguete y varios niños quieren el mismo juguete, por ejemplo, y lo obtiene alguien y el otro no. ¿Cómo muestra que está molesto, enojado o de repente triste por no haber conseguido el juguete? ¿Cómo lo muestra? Te dice, Con, estoy molesto, estoy triste. Te dice específicamente cómo está. Tengo con, miedo que no me van a dar el juguete. ¿Te muestra con así? berrinche, creo, con berrinches. Exacto, con expresiones corporales, ¿verdad? Con expresiones corporales. Entonces, sus emociones las van a mostrar a través de su cuerpo, pero todavía no son conscientes de lo que muestra el cuerpo. Entonces, el movimiento, ¿ya? El movimiento va a ayudar a que ellos puedan entender esta estructura corporal y a medida que nosotros le vamos orientando o enseñando a identificar que esto es enojarse, que poner un rostro así es estar triste, por ejemplo, ¿no? Ellos lo van aprendiendo desde temprana edad. De hecho, cuando son bebés, las interacciones o ellos van respondiendo a los gestos que pone el adulto, ¿verdad? 2 meses, 3 meses, ellos ya van entendiendo y comienzan a imitar los gestos del adulto sin entender todavía de qué se trata. Pero, por ejemplo, van identificando, ¿no? Cuando el niño les hace una broma y ellos ríen, el rostro del adulto es distinto y el niño copia. Entonces empieza a relacionar reírse, la expresión, molestarse, la expresión, a medida que van creciendo. Pero cuando llegan a esta etapa donde ellos van a interactuar con otros, ahí empiezan las frustraciones, porque dentro de su mundo, el niño cuando convive con adultos, ¿qué pasa con la mayoría de adultos? Trata de complacer al niño, ¿verdad? Sobre todo en su etapa de los 2 años, que es la etapa egocéntrica, es todo mío, poco compartir, poco, todo mío, ¿verdad? Entonces, el adulto, ¿qué es lo que busca? Complacer al más pequeño.
Por lo tanto, para él su mundo es, a él siempre lo complace. Cuando vamos ya a las interacciones sociales, no siempre van a ser complacidos. Entonces, este rompimiento de todos me complacen y ahora no, quiebra el constructo que ellos puedan tener. Y allí es donde ellos van a ir manifestando la emoción, ¿no? Distinto es como cuando el niño tiene que lidiar con otros niños y ganarse el juguete o el juego. El niño va interactuando, pero va aprendiendo también cómo puede ir ganando y cómo va a ir manejando el que pierda. El punto, a lo que voy, que las interacciones van a hacer que los niños o que el niño, hablando de uno, pueda ir entendiendo cómo es el vincularse con los demás y también pueda ir leyendo lo que los otros niños hacen. Por lo tanto, si yo veo a un niño triste, ustedes pueden ver que hay chicos que de frente empatizan con ese niño, van y le dan un juguete, o cuando ya estuvieron peleando por un objeto y van lo ven al niño triste, entonces dice, ok, te lo presto un ratito, ¿no? Entonces, oye, pero ¿qué este niño cómo conectó tan rápido? Es porque va entendiendo las expresiones, maneja más la emocionalidad. Y hay otros niños que no. Te ven llorar, no saben cómo comportarse, ¿no? Entonces ven a alguien llorar, están dando vueltas y pululan, pero no se acercan. Pero están mirando, están algo nerviosos, no saben cómo interactuar, no saben cómo manejar eso que ven. Entonces solamente están observadores, pero no logran vincular emocionalmente. Y hay otros niños que si ven llorar a un niño es como una cadena, ¿verdad? Se rompe la cadena y llora uno y llora otro y llora otro. Entonces, ¿de qué depende todo esto? De la forma en cómo ellos van aprendiendo a entender cómo se siente una emoción. ¿Listo? Pero siempre a través del movimiento, porque ellos todavía no los logran identificar. Ya a medida que vas explicándoles, a medida que vas mostrándoles que eso que siente el cuerpo se llama así por emoción, ellos van a ir trabajando lo que es la regulación emocional, que es otro de los factores que a través de la relación psicomotricidad y emocional y intervención emocional, nosotros vamos a poder ir trabajando. Entonces, si yo tengo un niño que emocionalmente no regula, ¿no? Que se desborda, que me hace pataletas, que tira sillas, que tira objetos, o de repente no tira objetos, pero se para en una esquinita y comienza a golpearse la cabeza, o se jala, o se peñizca, o se muerde. Entonces, ahí estamos viendo que tiene una emoción que no la puede controlar, que no sabe cómo manejarla. Entonces, empezamos a hacer el trabajo a través del movimiento. Les decía, creo que en una de estas clases, decía, los niños cuando tienen emociones que son muy displacenteras y que no las logran manejar, por ejemplo, el enojo, la frustración, el asco, aversión. Entonces, el movimiento ayuda mucho que ellos puedan canalizar lo que están sintiendo, ¿verdad? Entonces, pueden liberar esta tensión a través del movimiento. Por lo tanto, eso contribuye a que el niño pueda ir regulando la emoción. Si regula la emoción, ahí va construyendo o va contribuyendo a la construcción del equilibrio emocional. ¿Bien? ¿Qué más? ¿En qué más nos ayuda? Cuando el niño logra manejar la emoción, entonces va guardando experiencias, ¿verdad? Va guardando experiencias. Para la siguiente vez entenderá igual con ayuda cómo puede ir lidiando con eso que siente. Y así progresivamente, hasta que llega un momento en que la emoción que pueda sentir ya pasa así suavecita, la siente, se enoja, habla acerca de eso, no dice puntualmente estoy enojado, pero logra expresar la disconformidad que tiene, pero maneja, es como que navega mejor en la ola de la emoción que está sintiendo. ¿Ah? Entonces, eso es importante también tener en cuenta, que el trabajo emocional dentro de la intervención o dentro de la estimulación psicomotora va a permitir que vayan desarrollando con más, digámosle, más sanos lo que es la autoimagen y la autoestima. Entonces, este desarrollo motor positivo va a fortalecer la confianza que ellos tienen en sí mismos y eso impacta pues en la autoestima que van a tener, ¿no?
también permite que vayan conectando su cuerpo y su mente. Y niños que aprenden a regular o se manejan mejor emocionalmente, pues tienen mejores interacciones socialmente, ¿cierto? Entonces, porque se logra llevar mejor, manejan mejor situaciones. Entonces, sí les comentaba, pero en el aula a veces solemos tener los niños, yo les digo chiquiviejos, ¿no? Pero son los niños que no actúan como niños de su edad, sino que suelen ser más grandecitos emocionalmente, ¿no? Entonces, hay un niño que hace mucho ruido, se levanta o es muy bulloso y los otros nos quedamos sentados, escuchamos a la maestra, ¿no? Shh, calladitos. Y te comienzan a decir, repiten lo que ellos ya han aprendido, ¿verdad? O se acercan y te dicen, ya, ya, tranquilos, ya va a pasar. A mí me ha pasado ver mucho en aula, sí, niños, ¿no? Yo digo mis chiquis viejos. Entonces, tú los ves más bien que ellos son los que te ayudan a controlar de repente por ahí a los niños o los van sirviendo de modelos, ¿no? Justo estos inicios de clase, llegan varias consultas y te dicen, profesora, mi niño es súper inquieto y llega a la casa súper tranquilo, ¿será que lo están agrediendo en la escuela o lo están riñendo o qué le están haciendo, no? Y les digo, miren, ya van casi 3 semanas de han iniciado la escuela y mucho aprenden los niños por la observación. Entonces, Bandura habla acerca del aprendizaje por observación y dice que los niños ven conductas en otros niños, observan conductas que les ayudan a interactuar mejor, entonces comienzan a copiar esas conductas. Entonces, por lo tanto, eso puede influir, ¿ya? Puede influir en que los chicos pues comiencen a cambiar la forma en cómo lidian con estas situaciones, que antes no las manejaban bien y que ahora empiezan a controlarlas. Por lo tanto, mejora las relaciones interpersonales, mejora el que socialice el niño, ¿ya? A través de las actividades, espera turnos, comparte juguetes. Entonces, pero antes no compartía y ahora sí, pero tengo miedo que lo hayan. No se preocupe, es parte de las interacciones. Además, dentro de la escuela también van modelando la conducta, ¿no? Van regulando situaciones en las que el niño quiere quitar objetos o acumular objetos para sí y no interactuar. Entonces, eso ayuda mucho. La socialización en la escuela los fortalece mucho esta confianza que ellos tienen de sí mismo, ayuda a que vean modelos para poder copiar esa conducta y mejorar la suya y va ayudando a que ellos puedan interactuar con sus pares de manera mucho más natural, ¿ok? Entonces, cuando ya ellos empiezan a socializar, empiezan a interactuar de mejor manera, eso va a ayudar a que puedan también desarrollarse estas habilidades socioemocionales, como por ejemplo, ser empáticos, trabajar cooperativamente, tolerar cuando otro niño coge un juguete primero y ellos lo quieren, respetar turnos, ¿no? Por ejemplo, entender la emoción de la otra persona, ayudar a que quitarle la atención a eso que ellos quieren y que busquen otro juguete con el que pueden reemplazar lo que ellos desean. Por lo tanto, allí empezamos a fomentar la regulación emocional, ¿no? Entonces, van buscando, dentro de estas interacciones se van desarrollando las habilidades socioemocionales que les van a servir en su momento, ¿no? En su ambiente, para que ellos puedan interactuar mejor con otros niños. Y el trabajar o el hacer estas intervenciones, este trabajo de trabajo emocional a través de la psicomotricidad, pues nos va a permitir un espacio para que nosotros podamos abordar y trabajar a través de las emociones con los chicos. Es decir, si yo tengo un niño que estalla muy rápido, que hace mucho berrinche porque no tiene los juguetes o porque de repente no le prestaron atención o porque otro niño le empujó, le jaló o de repente es muy tosco al momento de ver a otro niño y está, mírame, ¿no? Y lo toca y lo empuja. Y eso a veces otros niños no toleran porque no están acostumbrados a eso. O de repente lo hace muy fuerte, ¿no? Entonces, eso, el trabajo a través de la psicomotricidad, trabajar lo que es las emociones, nos van a permitir
que nosotros podamos prevenir alguna, este, alguna dificultad emocional o un trastorno del desarrollo. Bien, entonces hemos visto 7 aspectos en los que van a contribuir, en los que se va a contribuir el que se haga este abordaje de la psicomotricidad y emociones, ¿ya? Que ambas actividades trabajen estas dos áreas, ¿listo? Ya hemos visto la primera, que era motricidad, solo movimiento. Luego hemos visto la parte cognitiva, resolución de problemas, toma de decisiones, atención y concentración. Ya hemos estado viendo eso. Ahorita vamos a ver la vinculación emocional y social, ¿ya? Socioemocional. Entonces, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí? Gracias, Yesenia. Muy bien. Les pregunto. Ya está ahí la preguntita, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por regulación emocional? El control de sus emociones, licenciada. Gracias, Roxana. Sí. ¿Es fácil controlar las emociones? Ustedes, en la posición en la que están, como adultos, ¿se les hace fácil controlar o regular lo que están experimentando? Daisy. Bueno, a pesar de que somos adultos, muchas veces las emociones nos suelen embargar, ¿no? Y bueno, nosotros al ser ya conscientes de ello, pues o tenemos que adquirir nuevas habilidades y estrategias que nos permitan poder regular, pero en la posición de los niños, como recién están aprendiendo, muchas veces se les dificulta, ¿no? Y es como que la responsabilidad del adulto de poder ayudarles y acompañarles en todo ese proceso de aprendizaje, de que puedan reconocer sus emociones y a la vez lo puedan regular, ¿no? Sí, es cierto. Se nos hace difícil, ¿verdad? Imagínense ya nosotros con unos años, con más experiencias, de repente con conocimiento de cómo manejarnos emocionalmente o sin conocimiento, pero todavía nos cuesta. Imagínense a unos niños que todavía no tienen el bagaje de experiencia que tenemos nosotros. ¿Cuánto más difícil se les va a hacer? Entonces, es allí donde nosotros vamos a entender cuál es este rol, ¿verdad? ¿Cómo es que va a influir? Entonces, por acá. Cuando integramos estas experiencias emocionales y motrices, ¿no? Cuando a través del juego, a través del movimiento, a través de la exploración, nosotros vamos trabajando estas experiencias también que generen, ¿no? El control o el reconocimiento de lo que son las emociones. Entonces, nosotros vamos a proporcionarles a ellos estrategias o mecanismos para que ellos vayan aprendiendo o vayan desarrollando la capacidad de gestionar las emociones. ¿Okay? Esto es fundamental para que nosotros podamos tener bienestar emocional y bienestar social. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar o cómo sobre todo va a ayudar a los niños a desarrollar la regulación emocional? Entonces, primero yo tengo que buscar o hacer sentir a mis niños, si están, como les digo, en la escuela, si están en un centro de estimulación, que ese es un espacio seguro. Entonces, debo entablar la relación con el niño para que él se sienta protegido. Protegido de que no me va a pasar nada, no, seguro de que él puede expresarse. Les hago esta otra pregunta. ¿Por qué los niños con los padres, con mamá o con papá, suelen portarse, digamos así, peor que con otros adultos? ¿Por qué creen? Cambio la pregunta si gustan. ¿Por qué con los padres los niños se muestran
más, Daisy, se muestran mucho más como son que con otras personas. Bueno, Daisy. a lo que yo he podido leer en algunos artículos, se dice porque como ya conocen a los padres y sienten como que esa seguridad de poder expresarse libremente con ellos, en cambio con personas que tal vez no tienen mucha interacción, como que les hace difícil y se mantienen un poco más rígidos, no se suelen expresar muy abiertamente a comparación de los padres. Ujú, así es. Entonces, cuando nosotros hacemos entender al niño que está en un espacio seguro, donde se puede mostrar tal cual es, entonces eso va a ayudarle a que él pueda expresar lo que siente, la emoción, sea que la emoción esté controlada o esté desbordada, van a expresarse. Y es allí cuando nosotros vamos a ayudar a que los chicos, a que los niños identifiquen lo que están sintiendo, ¿no? Que comprendan la emoción. Y luego de eso se le da las estrategias. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando era, imagínense, de su generación decían, si te pegan, pega, no te dejes. ¿Recuerdan? Si alguien te molesta, defiéndete, no te dejes. ¿Recuerdan? Ahora que nosotros enseñamos o que buscamos, que los chicos puedan empatizar o puedan tener otras estrategias de afrontamiento de estas situaciones. Entonces, si alguien te agrede, avisa, defiéndete, pero no con golpes, sino avisa, di un alto, un no, e informa a un adulto que esté cercano, ¿cierto? Entonces, eso también te da el que nosotros podamos enseñar a los chicos que regulen las emociones, que entiendan que entiendan o que se vinculen bien con las otras personas, pero que también entiendan que hay un límite. Eso se lo vamos dando en estas estrategias para que ellos afronten estas emociones, ¿no? Difíciles. Bien, ¿qué más va a pasar? Esto va a contribuir en que los chicos puedan, pues, tener más confianza en sí mismos, puedan conectar mejor con los demás. Roxana, levantaste tu manito. Sí, licenciada, de ahí parte, justo acordándome de la situación en escolar, los padres vienen con la pregunta, pero ¿por qué se porta así si en casa así no se porta? Es lo que comúnmente siempre dicen los papás, en casa no se comporta así como en el jardín. Eso es lo que me viene a la mente, licenciada. Sí, suele pasar, ¿no? En casa el niño, por ejemplo, es más tranquilo o dice, pero mi niño no pelea en la casa, señor, ¿tiene otros niños alrededor? No. Ah, ok. O de repente en casa, en el colegio es tranquilo y en casa es una bala, ¿no? Porque pasa lo contrario. Entonces vamos viendo que en el colegio logra regular, que entiende que está en un ambiente que no es casa, no se siente todavía cómodo, pero a medida que va avanzando la escuela, los niños ya se muestran tal cual son y también nosotros los vamos conociendo, ¿verdad? Entonces cuando ellos van entendiendo, van conectándose con los demás, entonces van teniendo confianza en sí mismo también. Y lógicamente que les vamos a dar un propósito, ¿no? Porque se sienten en confianza. Ok. Melissa, Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta, no sé si, si sale quizá un poco del tema. dime. Eh, Tengo el caso de un pequeño que este es bastante agresivo con sus compañeros, es muy desafiante este caso, ¿no? Y bueno, se le tomó, bueno, le apliqué un test, el test de la familia, y también traté de hablar con él en cuanto realizaba el dibujo y como que se muestra muy, casi que no considera a sus padres, lo considera muy ausentes y, me contó así un poquito que hizo un dibujo, le dije que me cuente qué es lo que había dibujado y en dibujaba a sus padres, pero no se dibujó a él y muy pequeñitos. Y en otro fue que dibujó a un niño y al lado un ataúd. O sea, y me dijo que era un cementerio. Entonces, intenté hablar, pero ya tenía que irse, ¿no?
Entonces se intentó hablar con sus padres acerca de la conducta del menor, pero como que no, o sea, ellos decían que no, que su niño siempre juega así, que no tiene ningún problema, no quieren aceptar que el niño necesita ayuda, ¿no? Entonces, en este caso o sea, se está viendo bastante dificultad con el tema de relación de sus compañeritos porque ya no quieren juntarse, porque es bastante impulsivo. Entonces, ¿cómo se podría trabajar en este caso? Porque es bastante enérgico y impulsivo también, ¿no? Entonces, no sé si podría, o sea, si se salía del tema, podría dar un consejito por ahí, cómo trabajar con este pequeño, porque vemos que ahorita no hay el apoyo de los padres, ¿no? Ok, es que falta un poco de datos y no sé, mi impresión es como que te estás adelantando a que hay un problema y falta evaluarlo y observarlo más. Las conductas disruptivas como la agresión, el golpear, el tirar objetos, el desafiar o robar pueden estar asociadas también a un tema de impulsividad o de hiperactividad. Entonces, por ahí puede ser que lo vayas observando. Si los padres no colaboran y pueden decirte, no, mi niño se porta bien, así juega, puede ser que los papás estén normalizando las conductas agresivas, puede ser otro, puede ser que no sea que él se porte así, sino que él ha aprendido de esa forma a interactuar con los demás. Tercero, tendrías que ir viendo dentro del aula cuál es la dinámica con la maestra, cómo es que le vamos poniendo límites, ¿no? Y cómo es que el entorno también va a ir reforzando o castigando esa conducta. Ahora, espere para que antes de, si se sale un poquito el tema, no mucho, pero vamos aclarando conceptos. Castigo no es golpe, castigo no es maja, castigo no es una jaladita de oreja. Cuando me refiero al castigo, es la ausencia de un reforzador, que puede ser un reforzador positivo o un reforzador negativo. La ausencia es simplemente no refuerzas, ¿ya? Ni con un reforzador, quitas todos los reforzadores, ¿listo? Ese es el castigo. Entonces, cuando implementas el castigo, es la consecuencia al no seguimiento de la indicación que tú diste. Por ejemplo, si dentro del aula al niño agrede, y ya lo vemos que agrede siempre y se le está hablando, que recuerden que los niños no entienden hablando, es letra muerta para ellos. Tienes que hacerlo a través del juego. Te puede ayudar mucho el que tú puedas utilizar juegos para llegar al niño, para que él te muestre cuál es la interacción. Luego, a través del juego, puedes utilizar los roles, por ejemplo, para cambiar roles y tú ser él y él que sea el niño con el que juegas. No le vas a golpear a él, pero a través de los muñecos tienes que seleccionar qué muñequitos te van a servir para la interacción con el niño. A través de esa interacción reproduces la escena que él hace con los niños. Por ejemplo, si con sus amiguitos los ve corriendo y los tira de la nada, entonces jugando con los muñequitos, los tiras y le dices, ¿no? Reproduces la escena que ha ocurrido y le dices, ¿no? ¿Crees que a él le agradó que lo tiraran o te gustó que tirara tu muñeco? ¿No? Entonces, a medida de eso, vas a ir buscando que el niño interactúe contigo y vaya generando nuevos esquemas. Una opción. Segunda opción, que va a estar difícil porque eso se hace dentro de intervención, pero por temas de que tú quieras abordar con él el trabajo en el aula para aminorar las conductas disruptivas que tiene, es que vayas poniendo límites. Entonces, por ejemplo, que no salga al refrigerio o que lo tengan que sacar un rato de aula cuando él se comporta de esa manera. En realidad, tú tienes que ir viendo qué le gusta y qué no le gusta, qué le causa displacer. Eso displacentero lo vas a utilizar como un reforzador para que él pueda aminorar esa conducta. Si los papás no quieren aceptar, bueno, vas a tener que adecuarte a través del juego, a través de la expresión emocional también, esto que él siente. Entonces, si de repente dentro de la evaluación o dentro de la interacción que tengas, el niño, tú logras identificar que el niño no es que lo haga porque quiera, sino es porque de repente va jugando y para él es juego empujar. O para él es juego poner cabe, ¿no? Acá le decimos cabe cuando te ponen un obstáculo y te cae.
O para él es juego de repente coger objetos y esconderlos. Para él es juego. Y él lo hace de forma que juega con los otros niños. Entonces, hay que hacerles entender dentro de la interacción del aula que esos juegos pues no están permitidos en el aula. Que puede, si quiere jugar él, decir, ¿no? ¿Quieres jugar conmigo? Hablar a la otra persona, invitar a jugar. Puede ser una opción, pero todo es que sepas cómo actúa el niño, cómo se vincula el niño con los otros y qué estrategia te va funcionando con él. De repente puedes ir haciendo un abordaje de reconocimiento de las emociones. Entonces, cuando él golpea a un niño, hacerlo que reconozca qué está sintiendo, ¿no? ¿Qué sientes cuando golpeas? ¿Por qué lo golpeas? Entonces, no me has dicho tampoco qué edad tiene el niño, pero sí es importante eso, de acuerdo a la edad también ir viendo cómo puedes ir a 4 años, bien chiquitito, no te va a funcionar lo que te he dicho. ¿Sabes qué te va a funcionar? Contención emocional. Trabaja en identificación de emociones. Primero, que reconozca las emociones, que vaya viendo cómo él siente las emociones. Vas enseñando técnicas, por ejemplo, de respiración. Vas enseñándole el que vaya respetando turnos, el que pida, por favor, el que agradezca. Vas a ir haciendo ese trabajo. No te va a funcionar lo otro. ¿Por qué? Porque todavía no está en la capacidad de de ser empático. Eso lo va desarrollando. Pensé que tenía algo de 7 años. Mi error por no haberte preguntado la edad desde el principio. Entonces, tienes que ir trabajando regulación emocional. Ir dándole su tiempo. Si hace su berrinche, si golpea, si hay otros, ok. No señales el haber golpeado a otro y te enfocas en qué sintió él, ¿no? Estás enojado, estás frustrado, estás triste de repente, porque los niños cuando están tristes también demuestran esa tristeza en el comportamiento agresivo. Entonces, si me dices que los padres son un poco ausentes, por lo general, con padres ausentes a cargo cuidadores, ya sean cuidadores que les pagas o un familiar, tienden a no cubrir estas necesidades puntuales que tienen los niños. Se les deja por allí solitos o expuestos a pantallas o televisor y no se les va ayudando a entender, o sea, no tienen interacción. Entonces, eso afecta en las relaciones dentro de la escuela. Regulación. Trabaja con la regulación, hazte jueguitos, por ejemplo, que los lleves un poquito al límite para que te muestren la emoción y luego les enseñas a controlarse, ¿no? Si se tira y te hace berrinche, entonces enseñar cómo puedes regular esa canción, esa emoción con canciones. Por ejemplo, tienes el del león dormido, tienes la canción del fueguito, hay unos jueguitos también que puedes hacer con una bolsita. Metes, metes una bolsita y una cañita y les pones como si fuera yo les voy a mostrar la siguiente clase que yo lo uso, le voy a tomar una foto y les voy a mostrar cómo lo hago. Entonces, el niño tiene la bolsita, supongamos, tiene aquí la bolsita y acá hay unas llamitas, ¿ya? Y en el cartel hay leñita. Entonces, el niño sopla y los fueguitos como que saltan. Y con eso le digo, cuando nosotros estamos enojados, tenemos así este fueguito en el cuerpo, así. Y para que ese fueguito se calme, vamos a soplar despacito, despacito. Les estás enseñando ahí una técnica de regulación emocional, que es la respiración. Otra de las técnicas que sirven para enseñarles la respiración o la regulación a través de la respiración es, por ejemplo, si les gustan, por ejemplo, los cohetes o los astronautas, esas cositas que le gustan a los niños, entonces haces nuevamente tu cartoncito y los llevas, ¿no? Que ellos son los que van a hacer el viaje y los llevas, figurativamente, los llevas, estás haciendo un viaje, te vas al exterior y tienes que aguantar la respiración porque en el exterior no respiramos normal, contiene. Y luego te pones tu traje y sueltas, ¿no? Lo llevas a través del juego. Esto sirve muchísimo para que ellos vayan aprendiendo esta técnica indirectamente y luego cuando ya la entienden y la relacionan, le dices cada vez que estés enojado, puedes utilizar esta técnica, pensar que estás viajando en la nave espacial
o que estás haciendo que el fueguito se calme, o lo otro es también hacerla con el globo, ¿no? Imaginémonos que cuando estás enojado eres como un globo grande, 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 y dejamos salir solito el airecito, ¿no? Y le puedes poner el globo para que lo vaya viendo, le sueltas el aire y se va haciendo chiquito, chiquito. Entonces, al globo le decimos que es la emoción que él está sintiendo. El enojo, la rabia, la cólera, el miedo, la tristeza, le pones ahí, ¿no? Le haces la expresión al globito y lo haces bajar. Y él, a medida que vas bajando el globito, le vas pidiendo a él que vaya haciendo, siguiendo la indicación, ¿no? También botando el aire. Entonces, llenamos el globito, respiramos y soltamos el aire del globito para que se vaya haciendo chiquito. Entonces, estos juegos van a ayudar que el niño vaya entendiendo el respirar para poder calmarse, pero es a través del juego, ¿ya? No te va a funcionar que tú lo sientes ahí, el niño respira, cuenta hasta 10 y suelta. No te captan, no te captan. Es a través del juego que vas a tener que enseñarle a respirar. Luego de eso, lo vas vinculando. Por ejemplo, cuando el niño golpea a alguien, entonces no le dices, ¿por qué golpeas? ¿Por qué lo maltratas? Te fijas o te centras en la emoción. Supongamos que el niño se llame Arturo. Arturo, ¿estás enojado? Sí, muy, muy, muy enojado. Sí, por eso has golpeado a tu amiguito. Sí, ¿no? Te va a decir, ok, sí, te dice sí. Entonces tú dices, ¿qué hacemos cuando estamos enojados? Podemos ser un globito, podemos ser el cohete, estamos viajando en el cohete espacial o somos el fueguito, o tentimos el fueguito. ¿Qué sientes? El fueguito. Ok, entonces, ¿qué hacemos para calmar el fueguito? Y le enseñas la respiración. Te va a responder porque tú no lo estás, no te estás centrando en la conducta que hizo, te estás centrando en la emoción que siente. Luego, cuando ya está calmado, refuerzas, ¿no? Recuerda, Arturo, que cuando estamos molestos, lo mejor es respirar y no golpear al amiguito, ¿verdad? Y con el niño que fue golpeado le dices, vamos a enseñarle a respirar a nuestro amiguito, ¿cierto? Y el otro niño empieza a empatizar. Ya no se centra en que lo golpeó o que lo tiró, sino en que el otro niño no sabe expresar sus emociones. No es que solo trabajas con un niño, trabajas con los que haya tenido interacción. ¿Listo? La siguiente vez que empiece a golpear, quizás es lo más probable que el otro niño le diga, respira, respira, ¿cierto? Los niños aprenden rapidísimo, eso es lo bueno. Entonces te puede servir. Si no te sirve, puedes ir buscando dinámicas similares con las que te responde el niño para que puedas trabajar con eso. A veces funciona lo de la pulsera también, ¿no? Lo de la pulsera. Funciona lo del cuentito, por ejemplo, de la tortuguita. Cuando está enojada, se esconde, ¿no? Puedes buscar ese tipo de cuentos. Hay el cuento del señor Las aventuras de Don Iracundo, el monstruo de colores. Entonces, hay cuentitos que te pueden ayudar a que él también vaya entendiendo las emociones. Algo que me decía una profesora hace unos días, me dice, es que usted los ve 45 minutos o 30 minutos en sesión, es distinto verlos en aula. Yo sé, yo lo entiendo, te lo juro que lo entiendo. Tener en aula, tener 12 niños, 15 niños y tratar de hacer eso no se puede. Pero si lo intentas, vas a ver que ese minuto extra o ese atraso que tienes en no cumplir tu programación te va a beneficiar porque le vas a enseñar a gestionar la emoción y luego vas a ver los frutos. Otras te pueden decir, sí, pero cuando vuelve a su casa me lo cambian y todo. Pero recuerden que ahí está el punto que les decía, los niños se pueden comportar de una manera en casa y de otra manera dentro del aula. Entonces, dentro del aula, cuando el niño empieza a portarse bien, tú puedes dar las pautas al padre, ¿no? Mire, le estoy enseñando esto, estamos, el profesor con la psicóloga, estamos trabajando la parte emocional con su niño, por favor, en casa refuerce esto, trabaje de esta manera. O al cuidador, ¿no? Yo tengo por seguro que al inicio vas a tener un poco de restricciones, te van a decir, no, está bien, pero cuando vean los cambios, porque ese cambio se va notando también en casa,
Cuando vean los cambios, van a querer hacerlo. Yo estoy convencidísima de eso, siempre funciona. Cuando los padres ven el cambio del niño, empiezan a cambiar ellos. Ahora, otra pauta que les doy respecto a lo que me decías, Melissa. Muchas veces, muchísimas veces, más de las que quisiera admitir, las dificultades no son del niño, son de los cuidadores, padres o cuidadores. ¿Listo? Padres o cuidadores que manejan así y ellos aprenden a manejar por imitación, por modelaje. ¿Bien? Ojalá que te haya servido, ojalá que esas pautas les ayuden. La verdad, en cuanto a la intervención emocional, para trabajo con niños es bastante ingenio e ir observando qué te funciona con ellos, ¿no? Yo les doy aquí una pauta general para que tengan, digamos, la semillita, ¿no? La idea. Y ustedes van viendo qué te funciona con uno, qué te funciona con otro, qué características tienen estos niños para que vayas adaptando la estrategia al niño, ¿no? La estrategia es uno, adaptas la actividad a los niños con los que vas a trabajar. ¿Listo? Muy bien. No me den cuerda porque yo me explayo. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo ahorita. Ay, otra vez. Muy bien. Vamos a ir viendo ahorita cómo es que vamos a trabajar ya, qué actividades podemos ir trabajando para la intervención dentro del aula o para las estrategias o las actividades dentro del aula. Bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar como estrategias? Vamos a utilizar, por ejemplo, los juegos y las actividades corporales. Mucho juego, muchísimo juego. Juegos de dramatización también nos van a servir. Recuerdo que unas profesoras me decían, pero con niños de 1 año podemos hacer dramatización. Uf, es lo que más les encanta. Primero, miran, hacemos los títeres, trabajamos tema de emociones y luego ellos reproducen. ¿Ah? Y más adelante ellos incluso pueden jugar con los títeres y ustedes los van a observar, ¿no? Que reproducen lo que van aprendiendo, lo que les fue significativo. ¿Qué más podemos trabajar? Juegos de expresión corporal, de movimientos, ¿verdad? De cómo se siente la emoción. Entonces, pueden utilizar juegos de expresión corporal. Podemos utilizar también la terapia del movimiento, que es a través de la danza, del baile, o a través a través del movimiento, a través del juego, podemos ir trabajando la regulación emocional, ¿ya? Y música o danza también nos permite, y dibujo y pintura también nos permite que los chicos mediante estas actividades puedan ir aprendiendo lo que es la regulación emocional. Todo relacionado con el movimiento. ¿Listo? Todo relacionado con el movimiento. Entonces, vamos a ir viendo ahorita qué actividades podemos ir trabajando. Bien, entonces, les decía, las actividades, por ejemplo, de la danza emocional, ¿no? ¿Con quiénes te va a servir? ¿Con cualquier niño de cualquier edad? Sí, sirve con niños de cualquier edad. Entonces, la danza emocional está en que tú puedas utilizar o puedas trabajar con los participantes para que ellos expresen las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? Alegría, tristeza, ira, sorpresa, adversión y miedo, ¿verdad? Asco o adversión y miedo. Son las emociones básicas. Entonces, por ahí empezamos. Podemos ir trabajando, por ejemplo, con imágenes, con pictogramas, con caretas, con muñecos, con peluches, con lo que tengan a la mano, y ir mostrando, por ejemplo, ¿no? Va a danzar la alegría. Entonces, ¿cómo baila la alegría? ¿Cierto? Cuando estamos alegres, ¿cómo baila la alegría? Entonces, movimiento de los brazos, movimiento de las piernas, el salto, ¿cierto? Luego, el otro tipo de expresión, por ejemplo, de la danza es cómo baila la tristeza, ¿no? Entonces, bailamos y decimos, todos estamos tristes y vamos a bailar tristes, ¿verdad? ¿Cómo baila la tristeza? Entonces, imitamos el movimiento de la tristeza con el cuerpo. Y así con todas las emociones, ¿ok? Entonces, esta técnica, ¿ya? Permite que los niños
afloren y también liberen emociones de manera creativa. Esta técnica de la danza emocional también la puedes utilizar, por ejemplo, con canciones. Hay una canción, me siento, ¿cómo me siento, no? ¿Cómo me siento? Ya la vamos a ver en la siguiente clase, pero esta canción, por ejemplo, te va mostrando algunas emociones y mi cuerpo lo siente así, ¿no? Y mi cuerpo lo siente así y va mostrando. Puede ser una forma también que ustedes utilicen este recurso de la danza para que los niños a través del cuerpo, a través del movimiento, expresen esta emoción, ¿ya? El teatro corporal también es parecido a la danza emocional, pero esto es de que ellos imiten, ¿cierto? Nos vestimos de tristeza, entonces, ¿cómo expresamos? Ya no con la danza, sino cómo expresamos solamente con movimiento. Por ejemplo, el miedo, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando tenemos miedo? Nos ponemos temerosos, juntamos las manitos, temblamos un poquito, de repente sudamos. Entonces, esto es el utilizar. Sirve con niños de 2 años, de 3 años. Por ejemplo, con los niños de 1 año para estimulación, utilizas títeres, ¿ok? Títeres, y que los títeres sean articulables para que puedas ir haciendo todo el movimiento, ¿ok? De la expresión. O con caritas también, por ejemplo. ¿Ya? Caritas. Y a medida que van creciendo 2 años, 3 años, 4, 5, hasta los 6 más o menos, tú puedes ya utilizar el teatro para que ellos puedan expresar, ¿ya? El teatro corporal, puedes también trabajar con emociones ensayadas o puedes trabajar también con improvisaciones, ¿no? Que ellos puedan ir representando situaciones que generalmente que generan estas emociones. Por ejemplo, si el fútbol que les gusta a los niños, ¿no? Tú tienes que averiguar quién es su jugador favorito. Si es Messi, por ejemplo, entonces, cuando Messi mete un gol, nosotros, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo expresamos con el cuerpo? Ok. A las niñas tendrás que buscar qué les gustan a las niñas para que puedas ir haciendo la misma dinámica para que ellas entiendan, ¿no? El improvisar, cómo van a generar situaciones en las que ellos puedan demostrar estas respuestas emocionales, ¿ya? Uno bien curioso que siempre ayuda es que en los centros de estimulación o en las escuelas iniciales siempre tenemos estos circuitos, ¿verdad? Siempre hay circuitos. Entonces, podemos utilizar estos circuitos, el que ellos avancen a un circuito, ¿ya? Y en cada espacio del circuito caigan algunas caritas de emociones. Entonces, el circuito de obstáculos emocionales es que dentro del circuito que creemos, que puede ser, como les digo, dentro de estos escaleras, medias lunas, de repente rectángulos, cuadrados, que nosotros los utilizamos para que ellos puedan ir lidiando estos obstáculos, le podemos separar y poner una emoción. Entonces, cuando el niño avance y caiga en cierta parte del circuito, que exprese la emoción que identifica allí, ¿ok? Que exprese la emoción. Entonces, en cada sección va a haber una emoción y él va a ir adaptando, ¿ok? Va a ir adaptando sus movimientos según la sección, según la emoción asignada por el circuito. Si es que, para explicárselos mejor, imagínense la rayuela o el avión, ¿lo ubican? El 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, ¿cierto? La rayuela. Entonces, imagínense que trabajamos con un dado, tira el niño el dado y le cae el número 3. Entonces, salta el número 3 y el número 3, la emoción que va a representar es el asco. Entonces, ¿cómo se expresa el asco? ¿No? Por ejemplo. Ok. Tiras nuevamente el dado y te sale el número, ¿no? Y te sale el número 2, por ejemplo. Significa que tienes que saltar hacer 2 saltos más. Entonces, si caíste en el 3 primero, te toca caer en el 5. Y el 5 dice que la emoción es la tristeza. Entonces, ¿cómo se expresa la tristeza? ¿Verdad? Con el rostro, con el cuerpo y con una expresión física. Lloramos, ¿no? Ok. Entonces, esto también lo puedes trabajar con el circuito de obstáculos emocionales. Bien. La pintura en el cuerpo, la pintura con el cuerpo,
es donde puedas utilizar un papelote grande, por ejemplo, un papel grande. Puedes colocarlo o en el suelo o puedes pegarlo en la pared y dibujas las siluetas de los niños. Puedes hacerlo de manera individual cuando tienes grupos pequeños o lo puedes hacer en grupo cuando los participantes son entre 10 a 15 niños. Entonces, uno puedes hacer que dibuje la silueta con ayuda del maestro, puedes hacer que dibuje la silueta si son pequeñitos, entre 2, 3 o 4 años, o cuando ya tienen 5 años o 6 años que están en inicial de 5, ya puedes utilizar a ellos solitos que hagan la dibuja, ¿no? En tándem, en pareja. Esto es, hacen la silueta y luego pueden ir pintando según la emoción. Previo a esto, previo a la pintura emocional, nosotros debimos haber trabajado relacionar la emoción con un color. ¿Han visto el monstruo de los colores o el tarrito de las emociones? Son dos dinámicas que se suele utilizar muy seguido. ¿Lo han usado alguna vez? No, mis, ya les muestro, espérenme. Ya, ¿ven la imagen? ¿Sí? ¿La ven? Sí se ve, Miss. Perfecto. Ese es el tarrito de las emociones. Entonces, este tarrito, ustedes les enseñan, ¿no? ¿Qué color está asociado a la emoción? Y les pueden poner unos tarritos, unas cajitas, los tarritos de leche, tarritos de vidrio, no porque se pueden caer y los niños se pueden cortar o asustar. Entonces, cajitas, tarritos, pero que estén pintados con el color y la emoción para que ellos lo vayan representando. Entonces, pueden utilizar emoticones, pueden utilizar caritas de niños, pueden utilizar las mismas expresiones. Yo vi en una escuela inicial que la maestra había hecho estas caritas, estas cajitas o tarritos de las emociones y les había puesto caritas de sus niños, ¿ya? Les había tomado fotos con el permiso de los papitos. Entonces, había puesto la fotito del niño así como triste, feliz, ¿no? Y los iba rotando las caritas. Entonces, cuando los niños querían aparecer en el tarrito, decía, Miss, yo quiero, ¿no? Y le tomaban la fotito y le imprimían y le ponían en el tarrito. Entonces, le servía a ella porque sus niños se sentían identificados, ¿no? Sentían que los consideraban dentro. Y son niños de 4 años, me parece. Entonces, por ejemplo, cuando los niños empiezan a sentirse así, ellos cogen una fichita y con su nombre, ya tienen una cajita con sus fichitas de varios colores y la emoción que los embarga, ellos van colocando allí. Entonces, eso fue el trabajo previo que se hizo para hacer lo que es pintura emocional. Entonces, cuando los niños ya tienen relación, por ejemplo, que el enojo se relaciona con el rojo, la alegría con el amarillo, la tristeza con el azul, o pueden trabajar emociones con intensamente, que también engancha a los niños. Entonces, el miedo lo pueden trabajar, la tristeza con el azul, el miedo con el verde. Entonces ya van relacionando, ellos van a ir pintando, ¿ok? Pintan con los colores que les he mencionado que están relacionados, que ya han trabajado previamente con las emociones, y ellos van pintando cuánto, depende de la cantidad de pintura con la emoción que van sintiendo. Por ejemplo, si ellos sienten felicidad y la sienten en su pancita, pintan la felicidad por la parte de la pancita. Si ellos sienten mucha tristeza y, por ejemplo, en su corazón, pintan la tristeza por su corazón. Puede ser una variante, puede ser una indicación. Si quieres volver a hacer la misma dinámica, le puedes decir que pinten la silueta, ya la haces en una hoja más chiquita, que pinten la silueta con la emoción que ellos más identifican que sienten. Y allí puedes utilizar la cajita, ¿ok? La cajita con sus fichitas para que ellos cuenten ya más grandecitos, ¿no? De 5 a 6 años puedes utilizar esa variante en la pintura de las emociones. Entonces,
cuántas tarjetitas o cuántas moneditas han tenido de esa emoción. Y esa es la emoción que más sienten y pueden pintar. Este trabajo funciona, ¿ya? Funciona muy bien. A los niños le va muy bien con esta dinámica, pero hay previo un trabajo que se debe ir haciendo, ¿ya? Otro que nos ayuda también son los juegos de roles, parecidísimo a lo que es el teatro corporal, pero los juegos de roles emocionales, nosotros vamos creando situaciones de juego donde hayan muchos escenarios emocionales, ¿ya? Entonces, ellos van a actuar con diferentes personajes. Puedes utilizar también la dinámica anterior cuando ya han relacionado esta emoción con un personaje en específico, por ejemplo, los de Intensamente, por ejemplo, el monstruo de las emociones o las aventuras de Don Iracundo. Entonces, ellos van identificando estos personajes y les decimos, ok, vamos a hacer como el personaje del miedo, y les puedes mostrar la imagen del miedo, la figurita, y que ellos vayan actuando como como esas emociones que les hemos indicado, a través de sus movimientos o acciones, ¿ya? Eso también nos puede ayudar y te sirve a cualquier edad previo, ¿no? Previo trabajo, como les venía indicando. Luego tenemos las cajitas sensoriales. En las cajitas sensoriales es un poco más trabajoso porque tú tienes que crear cajitas donde puedas tener diferentes texturas, objetos con distintas temperaturas o formas, ¿no? Que representen distintas emociones. Por ejemplo, algo que es muy baboso, acuoso, de repente sin observar, ¿no? Que ellos lo toquen y que digan qué sienten tocando eso. Es, como les digo, es un trabajo un poquito más, requiere un poquito más de empeño en preparar la cajita sensorial, ¿ya? Pero van a ir identificando qué es lo que les hace sentir ciertas texturas, ¿no? O ciertas formas de repente. Si es que manejan bien el tema, pueden trabajarlo, pero si no, no lo hagan porque si no lo podemos manejar, si no entendemos el objetivo de la dinámica, entonces puede salirnos mal. Pero yo se las he puesto ahí por si acaso algún día les sirva. Los cuentos motorizados, no se rían, no son cuentos en los que los niños van a estar en moto, no. Hay juegos en los que, por ejemplo, yo les puedo ir narrando un cuento, ¿ya? Les puedo ir narrando un cuento, los niños pueden escuchar el cuento, pero pueden ir haciendo, por ejemplo, cuando escuchen una emoción, por ejemplo, la tristeza, entonces ellos van a hacer el gesto de tristeza o el ruido de tristeza. Si escuchan que yo menciono que alguien está pues muy contento, no específicamente que yo digo, y está muy alegre, ¿no? Si no voy narrando, por ejemplo, voy diciendo, y la niña y Blanca, y Caperucita Roja iba corriendo, saltando de un pie a otro por el bosque. Entonces, si iba saltando por el bosque, ¿qué puede entender el niño, ¿no? Que está feliz. Entonces, primero le voy trabajando el cuento motorizado puntualmente en la emoción, puntualmente. Y voy incrementando, cuando ellos ya van identificando la emoción, voy incrementando ya no solo cuando mencione la palabra, sino cuando yo explique o cuente cómo es que se puede expresar esa emoción. Entonces, los niños van a recrear la historia o parte de la historia o lo que entendieron a través de movimientos que puedan expresar estas emociones, ¿ya? De los personajes. Puedes hacerlo durante el cuento o puedes, si tienes un grupo que es muy intranquilo, puedes hacerlo posterior al cuento. Si tienes un grupo tranquilito, o sea que cuando pase la emoción y te entiende bien la pauta, lo puedes hacer allí. Pero si tu grupo es este grupo que basta con que uno estornude y los demás se unen al chiste, a la broma o a que se desconcentren, entonces trabájalo al final, ¿ya? Trabájalo al final. Entonces les puedes decir, les voy a contar un cuento y le das la pauta y les dices, después ustedes me van a contar esa parte donde entendieron que estaba feliz, esa parte donde entendieron que estaba triste,
o vas diciéndole, vas pidiendo que ellos vayan recreando a través de movimientos, ¿ya? Igual hay variantes, adáptalo al público que tienes. El espejo emocional, ¿ya? El espejo emocional es un juego que te va a... lo puedes utilizar con chicos de 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 15, 14, 13 años, te sirve, pero para grandecitos. Entonces, este juego lo que va a permitir es que los chicos, por ejemplo, puedan imitar. El espejo es tú, yo estoy aquí y tú estás frente a mí, ¿no? Entonces, una de las variantes es que yo mire a la otra persona y reproduzca las emociones que yo veo. Si yo soy el que se mira al espejo, entonces el espejo tiene que reproducir la emoción que yo pongo. Si estoy feliz, tiene que reproducir el gesto que yo hago. Si yo estoy triste, el espejo tiene que reproducir la expresión que yo hago. ¿Ya? Les pongo la fotito. Ya, para que vayan. Ay, a ver, a ver. Ya, pues, no me encuentro la fotito, pero ya les pongo la próxima. Pero sí me entendieron el ejercicio de la imagen, del espejo emocional, ¿no? Entonces, una de las variantes de esta técnica es que busca pues que la otra persona, el espejo, conecte emocionalmente, se fomenta la empatía y también el trabajo de la conexión emocional a través de la imitación consciente. Luego cambiamos el espejo, ya no soy yo el que se mira al espejo, sino eres tú y yo soy tu reflejo y tú haces ciertos gestos y yo imito. Entonces, con esto también permite que las personas se den cuenta que a veces las expresiones son similares, ¿ya? O que son distintas, que podemos expresar cierta emoción de distintas formas. Esa es una variante. Si no quieres trabajarla que dos personas, en parejas puedes trabajarla individualmente. Entonces, pides que lleven un espejo o si tú tienes un espejito en el aula y puedes hacer la variante del espejo emocional con los niños de esta manera, ¿no? Los pones frente al espejo para que ellos reconozcan, ¿no? ¿Qué es lo más bonito que ven en el espejo? ¿Qué es lo que les gusta de la persona que ven en el espejo? ¿Qué más les haces preguntar, no? Les vas preguntando. Ya, ¿qué es lo que no te gusta de lo que ves en el espejo? ¿Qué más, pues, qué es lo que cambiarías, si pudieras, qué es lo que cambiarías de la persona del espejo? Entonces, estas variantes te van a servir con chicos de 6 años, no, con chicos de 9, 10, 11, hasta con adolescentes. ¿Ya? Recuerden que la psicomotricidad, si bien es cierto, lo trabajamos en la primera infancia, pero no es algo que se deje de hacer en la niñez o en la adolescencia, es algo que también se va trabajando y puedes ir haciendo estas variantes, estas actividades para trabajar también lo que es la expresión emocional con ellos. Y el otro, la última actividad que les traigo es, uy, ya nos falta, se va a acabar el tiempo, poquito nos falta, es el juego de equilibrio emocional. Entonces, puedo hacer que ellos caminen sobre una barrita, ¿no? Sobre una viga y que, y que ellos caminen un pie sobre otro, ¿no? Y que puedan ir cargando, por ejemplo, variantes, ¿no? Que puedan ir cargando pelotitas que representen la emoción que ellos están sintiendo. Para esto tienes o pelotitas o globos que estén de los colores que ya nosotros vamos asignándoles. O si no tienes de colores, puedes trabajar con globitos amarillos y les haces las caritas de las emociones, ¿no? Que ellos van sintiendo. Variante de esto es que ellos puedan dibujar la emoción que que han sentido últimamente, supongamos esa variante. Entonces,
pasan por esa estrecha viga, ya por la viga, pasan por allí y ellos tienen que caminar sin perder el equilibrio. Entonces, dependiendo de la emoción que van cargando, vas viendo la velocidad. Entonces, si por ejemplo su emoción es felicidad, entonces pasan muy rápido. Si su emoción es miedo, rapidísimo, ¿cierto? Si su emoción es enojo, entonces ¿cómo van a pasar? Pisando fuerte, ¿verdad? Pero cargando la emoción figurativa. Si su emoción es asco, entonces van a pasar pasando así, ¿no? Pasando, expresando la emoción. Asco o adversión. Si la emoción que sienten es sorpresa, ¿verdad? Pasan por la viga, que está figurativa, y la viga representa el equilibrio emocional, ¿no? Entonces, la emoción que cargan y la velocidad que van a tomar, dependiendo de lo que deseen expresar, es lo que luego, al final, vamos a llevar a la reflexión, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo sentimos las cosas, de la intensidad con la que sentimos la emoción, eso va a reflejar en cuán equilibrados nosotros podemos estar. Y recuerden, la viga sí es la viga. Pueden utilizar un palito de escoba, lo fijan. Pueden utilizar colchonetas, ¿verdad? Colchonetas planas. Pueden utilizar ese tipo de colchonetas. Pueden utilizar un circuito para que ellos también eso les pueda representar el equilibrio emocional, ¿no? Y lo van adaptando. Si no tienen ninguno de esos materiales, pueden utilizar cintas y hacer la simulación de la viga. ¿Bien? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Nos vamos entendiendo? Bien. Ahora, hay juegos de mímicas que también pueden hacer, ¿no? Donde prácticamente es alguna de las actividades que les he puesto arriba, que es, por ejemplo, los espejos, que se miren en parejas, uno hace la expresión del otro, el que creen historias sencillas, chiquitas, con la emoción que ustedes les están pidiendo que narren. También que expresen o hagan emociones faciales de diferentes emociones, ¿verdad? Ellos como mimos, entonces, ejecutan o muestran la emoción a través del cuerpo, la expresión facial, y el público, o sea, sus demás compañeritos, deben adivinarlo, ¿ya? Como una charada, juego de charada. Entonces, algo así puede ser el juego de la mímica, ¿no? La danza y movimientos, pones músicas de distintos ritmos y que ellos vayan bailando y que luego identifiquen qué ritmo les mueve tal emoción, ¿no? Con qué emoción conecta el ritmo que están bailando. Parecido a lo de las coreografías y al viaje emocional, igual con el circuito, donde eso ya con niños más grandes. Perdón. Pueden utilizar también juegos de expresión corporal, la escultura. Los chicos se convierten, por ejemplo, en esculturas representando una emoción. El juego de las marionetas es gracioso porque lo puedes hacer entre ellos o con un muñeco y ellos van a utilizar a la marioneta para que pueda expresar la emoción, ¿ya? Te ayuda este jueguito con los niños que se les hace muy difícil o son muy vergonzosos para hacerlo con su cuerpo. Entonces, si no les gusta, te ayuda el trabajarlo con un peluche o te ayuda a trabajarlo con una marioneta, digámoslo así, ¿ya? El teatro de sombras, que se puede hacer con las manos, con un foco, con un fondo negro, para que puedan ellos adivinar la emoción a través que se está representando, pero con sombras. Es más sensorial esto. Este teatro de sombras, por ejemplo, te ayuda o te sirve con chicos que tienen alguna condición del neurodesarrollo, ¿no? Te puede servir para todos en realidad, pero adaptas el trabajo para que puedas el abordaje hacerlo también con estos chicos, ¿no? Luego están las técnicas de relajación, las técnicas del mindfulness,
Entonces, relajación, el que el niño respire, que se haga consciente de su respiración, contención y soltura, ¿ya? Inspiración y expiración. También hacerlos que visualicen. Hay un juego, por ejemplo, que ayuda mucho a los niños cuando hacen sus berrinches, incluso hasta con adultos, ¿ya? Cuando hace su berrinche, tú puedes decirle, ok, mira, hagamos de cuenta que nosotros estamos grabando una película, ¿listo? Y lo que tú has hecho no estaba dentro del guión. Entonces, si tú, por ejemplo, con más grandecitos funciona, ¿ya? 5 años, 6 años. Entonces, la forma en cómo tú has actuado no le gustó al director. Simulas que eres el director y vamos a volver a grabar la situación. ¿Listo? Entonces, yo digo, grabando 1, 2, 3, acción, y tú vuelves a hacer, ¿no? Vuelves a hacer lo que hiciste, pero de manera correcta o mejor gestionado, como quieras utilizar el término. Entonces, te va a decir, pero yo no entiendo, ¿qué? Y le das la pauta, tú eres el director. Entonces, yo como director te digo, en vez de cuando me enojo tirar los juguetes, cuando me enojo puedo hacer, ¿no? Entonces, le enseñas al niño, yo voy a grabar y tú tienes que hacerlo de esta manera, ya no tirando los juguetes, sino mostrando con tu cuerpo el enojo. Entonces hacemos cámara, grabando 1, 2, 3 y acción. Y le dices, y el niño va a reproducir. Si te capta, ¿no? Si quiere hacerlo, puede servirte. Ayuda mucho. Esta dinámica pueden ustedes ponerla en práctica, por ejemplo, en casa, con los niños, para que ellos aprendan, no solo decirles, no hagas eso o no te portes así, sino enseñarles cómo deben portarse o cuál es la forma adecuada de gestionar eso que sintieron. ¿Ya? No es solo decirle, eso que haces es mal, o eso que haces no me gusta, o eso está mal, o ya siempre te vengo diciendo que está mal. Pero le dices, pero no le enseñas cómo está bien. Entonces, te ayuda mucho el que nosotros podamos utilizar técnica de visualización. Ellos imaginen cómo pudieron haberlo hecho mejor. Puede ser también que imaginen que están en un lugar tranquilo y puedan relajarse y puedan respirar. O que también imaginen cómo si pudieran haber controlado lo que sentían, cómo se hubieran comportado. Parecido al acto, pero ya no con el actuar, sino con el solo imaginar y explicar verbalmente. Pero con chicos de 3, 4 años, sí funciona, pero hay que hacer trabajo previo. A la primera no te va a salir, ¿ya? Luego, lo de los masajes, el rodar, el saltar, el soltar también ayuda mucho. Yo, por ejemplo, uso con los niños el que puedan hacer este movimiento como si descontracturaran la cintura, ¿no? Entonces, para liberar la tensión, les sirve, les ayuda. Entonces, que se puedan dar masajes, por ejemplo, detrás de la orejita, no les enseñas que se puedan masajear esta parte, o se puedan masajear la sien. Entonces, el mismo niño, ¿no? Que se masajee para que pueda liberar la tensión. Ayuda bastante. ¿Listo? Entonces, recuerden, por favor, ¿ya? Recuerden que el que nosotros trabajemos actividades del movimiento que desarrollen la cognición, que desarrollen la motora fina o gruesa, la parte física, y que desarrollen la parte emocional y social, va a ayudar a que nuestros niños puedan mejorar la conciencia emocional, que aprendan cómo regular las emociones. Disminuimos la probabilidad de berrinches, disminuimos la probabilidad de existencia de conductas disruptivas, fortalecemos la autoestima, ayudamos a que los niños puedan interactuar mejor. No decía, Melissa, me parece, si no me falla la memoria, decía, ya los niños no quieren acercarse, ¿no? Porque saben que pega. Entonces lo empiezan a dejar de lado. Si ayudamos a gestionar, van a mejorar las relaciones. Y sobre todo, vamos ayudando a que los niños vayan aprendiendo habilidades sociales, empatía, resolución de conflictos, ¿verdad? Comunicación. Entonces, esos son habilidades que son importantes, que les van a servir en su vida futura, ¿no? En su aquí y en su futuro. ¿Listo? Entonces, el día
viernes que tenemos nuestra última clase, vamos a ver full videos. Si tienen ideas relacionadas a las pautas que les hemos dado durante estas dos últimas clases, la del lunes y la de hoy, para poder aportar, bienvenidas son. ¿Listo? Muy bien, entonces, antes de cerrar, ya estamos ahí a la hora. Espero si tienen alguna consulta, me la dejan por favor en el chat para ya no dilatar mucho el tiempo y que ustedes no se vayan a descansar tan tarde para poder tener nuestra actividad del día de hoy. ¿Listo? Yo me voy a quedar un ratito, si tienen alguna duda la mandan por ahí por el chat para leerlas y las vamos resolviendo en la clase siguiente. Muy bien, espero que les haya gustado la clase.